So the House of Champagne Renard is the first champagne house. It was founded in 1729 in the 18th century, which is a very inspirational cycle for all the artists all around the world. It was more like a philosopher period, but since 1895 we asked artists as Alphonse Mucha to work on Renard DNA, and this year we asked Piet Heinek, which is a Dutch artist, to work on Renard inspiration, Renard DNA. This year we asked Piet Heinek, Dutch artist, to work on the wood boxes, because we were the first one in 1769 to sell our champagne in these boxes instead of selling them in baskets. So we are showing today in Zona Maco in Mexico a part of the masterpiece Piet Heinek did for us. It was a big commission. In fact, we asked him to work on this story about the wooden cases in 1769. At this time, these wooden cases were very big. They contain about 92 bottles. And he decided to come with very, very big boxes. And then he said, may I create a kind of arch with all those boxes all together? And he created a arch. That means the arch is a good metaphor in between the past and the future. It's a good metaphor of our cellars. We do have one of the most beautiful and exceptional cellars in Reims. They are from the third cycle, the Gallo-Roman period, and the 19th century part of the cellars. They look like a arch. So, and the entrance, the door to get into the cellar, look like a arch too. So for this artist, for Piet Heinek, the arch, the cases, the wood, and the bottle of champagne, of course, was really, really inspirational. Then he decided to put the Blanc de Blanc, our emblematic cuvée, which is a 100% of Chardonnay champagne. This champagne is very famous for the light, and he decided to put this Blanc de Blanc especially to have the light of the champagne in the box. We did a show about a week ago in the Grand Palais in Paris during Art Paris, and today we are showing a part of this big piece. You can see the picture of the piece on the wall, and today it's like one part of the big arch. In fact, this piece is really inspired by the history of Renard. I told you about the arch, about this historical fact that we were the first one in 1769 to sell our champagne in boxes, plus this beautiful cuvée, the Blanc de Blanc, the light of the Chardonnay. For me, it's a good interpretation of what is Renard. Renard is the oldest champagne house in the world, but it's very modern, it's very contemporary, and this piece is the example of what we can be in between modern and traditional. Es la primera vez que participo en Maco, en la sección principal. Presento dos proyectos. Un primer proyecto de Manuel Rocha y Turbide es una instalación sonora que se llama La Tensión Extendida. Y presento por otra parte un mano a mano entre el arquitecto Alberto Calach y el fotógrafo Tomás Casademunt a partir de la Biblioteca Vasconcelos. Parte de las fotos, chistosamente, que es lo que se hizo al final, de Tomás Casademunt, que habíamos presentado apenas unas 2 fotos de la serie consta de 20 fotografías, en una de las exposiciones colectivas en la galería. Y de ahí, con una respuesta fantástica de Alberto, yo creo que le emocionó mucho la idea de dar un vuelo distinto a la biblioteca, pues nos abrió las puertas, nos abrió las manos de manera fantástica a tal grado que tenemos las maquetas originales de la Biblioteca Vasconcelos,
como sabrán, la Biblioteca Vasconcelos pues, es el resultado de un concurso internacional de arquitectura en el cual participaron, no recuerdo exactamente, pues deben de ser 350, 400 despachos de arquitectura y lo ganó Alberto Calach. Presentamos unos bronces de Alberto, presentamos unas pinturas de los jardines que nadie o casi nadie conoce porque no se han dado a conocer. Entonces, es la vertiente plástica del arquitecto como tal, y de ahí nace pues esta idea del mano a mano, ¿no? Básicamente de presentar el trabajo en su fibra plástica, con lo de Tomás Casademont, y extrapolando, intentando redondear un poco la idea de mano a mano, hicimos una carpeta especial, con un diseño especial que incluye tanto las 20 fotografías de la serie BV de Casademont como los bocetos y los planos de Alberto. Es una edición limitada en exclusividad para Zona Maco y consta de 25 ejemplares. Lo que a nosotros nos gusta hacer es presentar un artista con una pieza, ¿no? En Maco. El motivo de eso es que hay tanta obra alrededor que de repente creo que es bueno presentar una pieza que te deje entender un poquito más o que tenga mayor sentimiento, ¿no? Sin saturar tanto el espacio. Somos una galería relativamente joven que abrió en el 2009 y hemos estado 3 años en nuevas propuestas, un año en Zona Maco Sur, ¿no? Que es otra zona de la feria que es curada. Siempre hemos tenido un poco la misma dinámica de traer un artista con una pieza. Creo que generalmente nos ha resultado en que la gente se queda con la imagen grabada en la cabeza. Esta pieza es de Manuel Muñoz, un escultor mexicano joven de 30 años. Es una pieza que se produce un poco de desechos de la industria del cobre. Él radica en Cananea y pues bueno, lo que él maneja un poco son estos contrapesos que van balanceando este centro. Lo que tenemos ahí es el material que sale cuando el cobre se desprende de sus impurezas, y él decide jugar con estos elementos sacándolos del contexto de la mina y poniéndolos en otro contexto que la verdad el material en sí tiene una presencia, tiene una belleza que nunca veríamos si no lo sacamos de ese contexto y lo ponemos en este, ¿no? Entonces digamos toda esta especie de máquina o todos estos pesos para mantener en alto algo que se mantiene solamente por su valor formal.